Vamos a leer unos versículos en Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, te adoramos, te damos gloria y te damos honra, Dios, en esta mañana. Gracias, soberano, por este culto en el cual tú nos has permitido asistir para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Dios, mira cada corazón que ha dicho presente en esta mañana, Dios amado. Padre, te ruego, Señor amado, que sean terrenos fértiles donde tu palabra sea sembrada, Señor, y ella germine a 30, 60 y a 100 por uno, Dios. Glorifícate, Señor, trayendo salvación y vida eterna, Dios mío, a aquellos que no te conocen, Señor, pero aquellos, Señor amado, que estamos en tu camino, Dios mío, trata con nosotros, Señor, para que nos rindamos totalmente a tus pies. Padre, gracias. Yo me presento ante ti, Dios mío, rogándote, Dios amado, que seas tú usándome en esta mañana para hablar tu palabra. Gracias, soberano, te doy desde antemano, porque sé, Dios mío, que tú hablarás a los corazones, Señor, de la manera que tú lo tienes planificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar en el libro de Marcos, esa parte estamos viendo, ¿no?, el ministerio del Señor, y hoy vamos a hablar conformando a su equipo. La tarea ministerial, mis hermanos, siempre es ardua, ¿no? A todos nos ha llamado el Señor al ministerio de tiempo completo. Aleluya. No a todos le gusta ir al ministerio, dedicarse por entero, y yo les entiendo, porque es una tarea ardua, es un compromiso que nosotros adquirimos con el Señor de tiempo completo. Y vemos que Juan el Bautista comenzó su ministerio, él tenía a sus discípulos quienes le acompañaban en la comisión que él tenía que realizar. Recordemos que Juan vino antes que el Señor Jesús. Él era quien iba a enderezar el camino y tenía como comisión esa tarea de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero él no trabajó solo, sino que él también tenía un equipo de hombres quienes trabajaban junto a él. Y en Lucas 7:18 dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir,
o esperamos a otros. Sabemos la importancia, ¿no?, de tener un equipo detrás de todo lo que hacemos, porque nosotros no nos podemos partir en muchos. Solamente podemos ocupar un lugar y por lo tanto es imprescindible tener un equipo que te ayude en la labor. Así que yo digo, doy gracias a Dios, ¿no?, por el equipo de esta congregación que nos ha dado para hacer el trabajo, porque uno no puede estar en toda. Y aunque Jesús no necesitaba que los hombres le ayudaran para él establecer el reino, en sus planes estaba incluirlo. Por lo que él conformó un equipo de hombres quienes iban a estar junto a él durante su ministerio y quienes además iban a llevar a cabo la comisión después de la ascensión. Estos hombres escogidos por Cristo son llamados discípulos, porque Cristo era su maestro. Y al llamar a aquellos que serán sus discípulos, nosotros podemos ver la procedencia de estos hombres. Podemos ver a quiénes escoge Jesús. Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si a ustedes le dieran la oportunidad de conformar un equipo, ¿a quiénes escogerían ustedes? A los mejores, ¿no? Porque los mejores son los que te van a ayudar a hacer un buen trabajo. Usted va a mirar aquí quiénes se desenvuelven mejor para conformar dicho equipo. Pero en el versículo 16 podemos ver que dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Así que vemos a nuestro Señor Jesús que para inaugurar su reino escoge a hombres débiles y a hombres necios del mundo. Como dice Primera de Corintios en su capítulo 1, versículo 26, que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos el primer objetivo por el cual Jesús coge a hombres sencillos para que nadie se jacte en su presencia. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros a trabajar en su ministerio no es un llamado para que tú te gloríes, no es un llamado en el cual tú puedes decir: Dios me eligió a mí porque yo tengo tal y cuales dotes. Dios me eligió a mí porque yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, yo soy un licenciado. Dios me eligió a mí porque yo hice tantos años de carrera ministerial. Es para que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no merecíamos ni siquiera el llamado que el Señor nos ha hecho para venir a Él. Él lo ha hecho de su pura gracia, de su pura voluntad.
nosotros no teníamos la capacidad para escoger a Dios. Él nos ha escogido Amén. a cada uno de nosotros. Así que cuando usted se sienta orgulloso de ser hijo de Dios, no es porque usted se lo merecía, sino porque Él te amó. Y porque Él ha querido que tú seas parte de los que le sirven. Y vemos que en esta lista de hombres que Jesús está conformando, los primeros agraciados son Simón y Andrés. Estos eran hermanos que pescaban juntos. Se dice de Simón que tenía un temperamento impetuoso. Él estaba listo para hablar, era el que preguntaba cuando no entendía y el que también opinaba de lo que pensaba. Cuando uno tiene una gente así, lo quiere bien lejos, ¿no? Porque hay gente que te dan guerra, son gente complicada. Pero también Simón fue uno de los que disfrutó de los milagros del Señor caminando sobre las aguas. Simón era decidido, atrevido y lanzado. Esa era Simón. Andrés era un discípulo de Juan y quien le habló a Simón de Jesús. Él pasa un poco desapercibido, pues su hazaña, la que podemos encontrar, es que él observa la presencia de un joven que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, y él informa a Jesús de ello. Y poco más podemos encontrar respecto a quién era Andrés. Jesús, mis hermanos, comienza llamando a estos hombres que no destacan en nada en ello. No hay nada destacable en estos hombres, no hay nada importante, no hay nada relevante, solo hay en ello algún aspecto de su carácter. No eran hombres que podíamos ver en ellos alguna tarea, algún oficio, alguna profesión relevante. Por lo que ya nos podemos dar cuenta el perfil de personas que Jesús andaba buscando. Y no la andaba buscando de esa manera porque no hubieran hombres en Israel que pudieran representar mejor al reino. Porque en los tiempos de Jesús estaba el Sanedrín, que era el cuerpo colegiado que ejercía la suprema autoridad en asuntos políticos, religiosos y judiciales en Israel en tiempos romanos. Este Sanedrín estaba formado por unos 71 personas, todas de gran importancia, incluyendo a los principales nobles, sacerdotes, escribas, y lo presidía el sumo sacerdote. Así que en vez de Jesús dirigirse al templo, a la corte de Herodes, en busca de los ancianos de Jerusalén, en busca de hombres intelectuales versados en diversos conocimientos o con un buen conocimiento de las Escrituras, se dirige al mar de Galilea, a un punto remoto del país,
un lugar de oscuridad, como decíamos la semana pasada, donde sus habitantes no eran ni cultos ni intelectuales, eran personas toscas al hablar, pero con un corazón dispuestos para Dios. Y estando junto al mar, mientras el Señor se daba un paseo por aquella playa con el fin de contemplar a aquellos que Él iba a llamar, vemos que los primeros en visitar es a Simón y Andrés, dos pescadores que en ese momento estaban echando la red en el mar. Ellos no estaban allí con el fin de esperar a ver si alguien quería ocuparlos en algo, porque ya ellos estaban ocupados en sus oficios habituales. No eran los mejores, pero eran los oficios que ellos tenían. Estos hombres se levantaban de mañana y salían a pescar. Dios no llama a gente vaga, mis hermanos. Dios llama a gente que está ocupada. Y vemos cómo Cristo va a buscarle ¿a dónde? A su lugar de trabajo. Allí donde tú estás ocupado, entretenido, ahí va el Señor a visitarte. Allí va el Señor a buscarte. Es cierto que ya ellos habían visto al Señor, como lo podemos ver en Juan 1:35. Dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijeron: ¿qué buscáis? Ellos eran discípulos de Juan, pero cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, ellos dejaron a Juan y fueron tras Jesús para conocerle. Y dice que Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Yo no le llamaron. A uno le da un poco de corte, ¿no? Cuando alguien te pregunta: ¿qué busca? Tú dices: bueno, no, nada. Pero ellos, ¿qué le dijeron? Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aunque Jesús pasó un periodo corto con estos hombres y hasta le cambió el nombre a Simón, de Simón a Cefas, y por eso lo conocemos como Pedro, pero Jesús no le había hecho un llamado a trabajar con él. Y ahora sí se acerca a ellos. Y el 17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Muchas veces la gente viene a la iglesia y viene y conoce de Jesús, pero todavía vemos, ¿no?, que aunque saben de Jesús, no se han rendido a Él. Pero sí Jesús está haciendo
un llamado constante a los hombres a que vengan a Él. Venid a mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombre. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús había hecho un llamado como el que está haciendo en el día de hoy a toda la nación de Israel. Pero también dentro del llamado, Él hace llamados especiales para que sean sus discípulos. Y por eso vemos que cuando Él ora por sus discípulos, Él dice lo siguiente. En Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos la oración de Cristo hacia sus discípulos. Él dice, ellos eran tuyos y tú me los has dado a mí, y yo los guardé mientras andaba con ellos, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el que estaba señalado, que era Judas, para que se perdiese. Estaba dentro de los que Dios le había dado para que formaran esa comisión de hombres para llevar el reino al mundo. El llamado de ellos es, mis hermanos, para darle más trabajo. Algunos quieren ser pastores con el fin de crear su propia empresa y no trabajar más. Porque hay gente que piensa que ser pastor y tener una iglesia llena de gente es una buena cosa, pues la gente aporta, no hay que trabajar. Pero ese no es el llamado que Dios hace. El llamado que hace al ministerio es con el fin de servir a los demás. Por eso Él les dice a sus discípulos, seguidme y les haré pescadores de hombres. No es para beneficio propio, porque Cristo no nos llama para ser vagos o holgazanes como muchos. Y estos que vienen con ese fin, mis hermanos, están expuestos, están a la merced de la tentación de Satanás. Por eso cuando usted viene con la mentalidad de beneficiarse en la obra de Dios, Satanás te engaña. Y si no, mis hermanos, nosotros podemos ver cuando nosotros no estamos ocupados en las cosas del Señor y en la obra como debe ser, pues podemos ser atrapados por Satanás. Nosotros vemos, ¿no? Cuando David cometió su mayor pecado, ¿sabes qué él había hecho antes de ese pecado? Que él se retiró de ir a la guerra
y después de una siesta larga, David estaba ocioso y él se puso a mirar y a contemplar lo que no debía. Así el cristiano, cuando no está ocupado en lo que debe de estar, pues Satanás viene a visitarle y a ponerle otro plan que no es el plan de Dios. Así que estos hombres dejan sus oficios, que es su sostén de vida, para ocuparse en uno mayor. Y Jesús utiliza su propio oficio para explicarle para qué ellos son llamados, qué van a hacer, porque cuando el Señor nos llama con una tarea específica. Amén. Gloria a Y Dios. Él les dice: antes ustedes tiraban la red y pescaban peces que estaban en el mar, ahora irán a tirar la red en el mundo para pescar a hombres para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vemos que quien los convierte en pescadores de hombres es Cristo. Es Él quien los prepara, es Él quien los comisiona. Estos hombres eran expertos en pescar peces, pero para trabajar de pescador de hombre necesitaban la aprobación de quien los llamaba. Es Cristo, mis hermanos, quien nos califica para la tarea encomendada. Nosotros no nos podemos encomendar nosotros mismos. Nosotros no podemos abrir una iglesia porque sí, si no tenemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Les haré pescadores de hombres. Así que quien llama, mis hermanos, es quien respalda, porque la obra es de Dios. Y eso lo tenemos que tener nosotros bastante claro. Yo no puedo hacer con la obra de Dios lo que a mí me parezca, porque no es mía, no me pertenece a mí. Soy simplemente una administradora de lo que Dios pone en mis manos. Y por ende no hay que temer, por tanto, al llamado que Dios nos hace. Si es Él quien nos llama, Él nos va a respaldar. Estos hombres, mis hermanos, estaban dejándolo todo por un llamado a ser pescadores de hombres. Y vemos que en ello no hay un atisbo de duda para seguir el llamado que reciben de Cristo. Y en el versículo 18 dice: y dejando luego su red, le siguieron. Decimos que la salvación es gratis, y es cierto. El Señor nos ofrece la salvación gratuitamente, por eso es por gracia. Gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero seguir a Cristo tiene un coste. Y entonces, sí, es gratis, pero seguir a Cristo tiene un coste. Porque el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. ¿Y qué es todo? Todo. Hay mucha gente que dice: sí, es que es duro. Sí, es duro, porque hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Es cierto que no a todos le ha pasado que ha tenido que abandonar el trabajo, la profesión o el proyecto. Pero si el Señor nos llama
como llamó a sus discípulos, debemos de estar dispuestos a dejar todo aquello que estorbe el llamado del Señor. Gloria a Dios. Algunos de nosotros hemos tenido que dejarlo todo, hasta nuestra tierra, por amor al llamado del Señor. El que está en el ministerio por un llamado tiene que dejar muchas cosas que le gustan. No siempre puede estar donde quiere, tiene que estar donde debe. Y para estar donde debe, tiene que cohibirte muchas cosas. Y vemos a estos hombres que no le pidieron a Jesús tiempo. Hemos echado la red, déjanos por lo menos este día de hoy porque tenemos compromiso con los cuales tenían que cumplir. El pescador, mis hermanos, es del día a día. El día que no pesca no come, porque ellos tienen que salir a pescar, vender y luego comer. Por lo tanto, es una tarea que requiere que tú te lo pienses antes de abandonar tu oficio. Ellos no le dijeron ni siquiera, déjanos ir a nuestras esposas a comunicarle que abandonamos el trabajo y que tal vez no tengamos con qué pagar las deudas. O que tal vez los planes de vacaciones o de viaje se posponen, ¿no? Porque tengo un llamado mucho mejor. Dice que dejaron sus redes y le siguieron. Le dijeron a su barca y a su red, ahí te queda. Tengo una cosa mejor que hacer. Miren, mis hermanos, no es fácil cuando usted tiene que elegir entre servir a Cristo, agradar a Dios y atender a los deseos de su corazón. En una ocasión, cuando yo apenas estaba entrando en la universidad, en nuestra congregación había algunos familiares de los miembros de la iglesia que estaban posicionados en buenos lugares de trabajo, y llegó una oferta para 2 jóvenes de mi iglesia a trabajar en uno de los mejores casinos del país. Entre ellas me eligieron a mí y me dijeron que íbamos a hacer el trabajo, era un trabajo de contar fichas, y como la persona que nos recomendaba era jefa en ese departamento, pues eligió a 2 personas que ya entendía que podían ser responsables, porque ustedes saben que las fichas de casino representan dinero y cualquiera puede meter la mano allí. Y cuando me dijeron que iban a pagar bien, y yo no me lo pensé 2 veces. Dije que sí, que iba a la entrevista. Y cuando llegué al lugar, me esperaba recursos humanos, me entrevistó, yo le di mi currículum, ni lo miré, porque ya yo iba recomendada, simplemente era firmar el contrato. Me habló de las condiciones, y mientras ella me hablaba, el Señor me ministraba. O sea, que te vienes para un casino a trabajar, ¿no? Y encima vas a abandonar la obra que yo he puesto en tus manos, porque ya no te podrás ni siquiera congregar. Sábado y domingo tienes que ir a trabajar. ¿Esto es lo que quiere? Y yo
me lo pensar y dije, y cuando me dice la persona, firma aquí, le digo, lo siento, no puedo firmar. Me dice, pero si sabías que no iba a firmar, ¿para qué has venido? ¿Sabes cuánta gente está deseando este puesto? Lo siento. No le puedes explicar a una persona que no conoces a Dios que es que ese trabajo no combina con el llamado que tú tienes. Y estarán esperando que como yo rechacé dicho trabajo, el Señor me dio uno mejor. Pues no. Pasé mucho trabajo. Después de ahí, tardé muchos años para que me llamaran a un trabajo. Pero mis hermanos, no es cuestión de lo que Dios te puede dar en el momento, porque a veces queremos testificar de que yo dejé esto y Dios me bendijo del otro lado. No me bendijo. Aleluya. Yo había olvidado aquella escena y hace poco tiempo el Señor la trajo a mi memoria y me dijo, ¿te acuerdas cuando dijiste no a aquel contrato? Hoy esta es la recompensa. Gloria a Dios. De elegir y escoger al Señor ante cualquier oferta del mundo. Gloria a Dios. Las ofertas te pueden llegar buenas. Y ustedes saben lo que es trabajar en uno de los mejores casinos de tu país. Tiene buen sueldo. Pero ¿agrado al Señor trabajando allí? ¿Es lo mejor para mi vida espiritual? Aleluya. Tenemos que elegir, mis hermanos. Y estos hombres, vemos como a la hora del Señor llamarlos, ellos no ponen en valor lo que van a perder, porque saben que lo que van a recibir es mucho mayor. Aún así, pasen trabajo en el camino. Aleluya. Porque abandonar tu trabajo, ¿sabe qué representa? Abandonar lo que está seguro, lo que está en tus manos. Y no es fácil. Mas, sin embargo, ellos dejaron su puesto de trabajo seguro para seguir a alguien que le está ofreciendo algo que no es monetario. Aleluya. Porque el ser humano vive por lo que ve y por lo que le va a beneficiar. El que viene a Cristo tiene que venir a Cristo a cambio de su amor y su salvación. Gloria a Dios. Así venimos a Cristo. Y me imagino a Pedro y Andrés abrazados con gozo, porque Jesús se había fijado en ellos. El maestro había venido a unos hermanos que lo único que sabían era pescar. Ya Jesús tenía fama. Ya ellos le habían conocido y sabían quién era. Para ellos era un privilegio el que Jesús le llamara. Y Jesús, mis hermanos, continúa su paseo. Ya Él no caminaba solo, sino que ahora le acompañaban Simón y Andrés, su hermano. Y dice el versículo 19 que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. A diferencia de Simón y de Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, pero
Su tarea en ese momento era que estaban remendando, porque todo pescador, mis hermanos, tiene que tener su aparejo de pesca listo y preparado. No solamente la tarea de ellos es de salir a pescar, de vender la pesca, no, también hay luego que limpiar la red, hay que remendarla. Es un trabajo arduo en la que estos hombres se embarcan y tienen, que no es cualquier trabajo. De Jacobo podemos decir que se conoce como Boanerges, hijo del trueno. Eso es por su carácter fogoso y apasionado. Él quería que el Señor enviara fuego a una aldea samaritana por no recibir al Señor. Ese era el carácter de los hombres con los que Jesús trataba. No se crean que eran hombres mansos, no, eran hombres difíciles. Él junto a Pedro y a Juan formaron más tarde el círculo íntimo de Jesús. También era hijo de Salomé, aquella buena señora que quería que Jesús pusiera uno de sus hijos a la derecha y otro a su izquierda. Juan, junto con su hermano Jacobo, económicamente estaban en condiciones acomodadas. Su madre Salomé, también ella pertenecía al círculo que sostenía el ministerio de Cristo. Y Juan fue luego ese discípulo amado. Jacobo y Juan, ellos reciben el mismo llamado que reciben Simón y Andrés. Son hombres que, como vemos, están ocupados en sus labores cotidianas. Y al momento en que Jesús se encuentra con ellos, vemos que estos hombres estaban remendando sus redes sin pensar en que a ellos les esperaba una labor mayor que realizar en ese momento. Y vemos que ellos realizan esta tarea porque para ellos era como una manera de ver que si su familia estaba acomodada, era gracias a que su padre realizaba la tarea de pescador. Miren, mis hermanos, muchas veces hay personas, ¿no?, que cuando ya están en cierta posición, ya sea económica, ya sea intelectual, entiende que no debe de hacer determinados oficios. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender que no importa a dónde el Señor nos llame, podemos ser los pastores de la iglesia, pero si en un momento determinado hay que ir a lavar los baños, hay que darle un vaso de agua a alguna persona que lo necesita, que no se nos caigan los anillos por hacerlo. Que nosotros seamos personas mansas y humildes. Que nuestra actitud sea una actitud de servicio en todo momento. Vemos que esta tarea que hacían Jacobo y Juan, ellos podían asignársela a otros, pero ellos van y realizan esta tarea sin que se les caigan los anillos. Muchas veces nosotros vemos en las iglesias, ¿no?, donde el pastor es como el Dios de esa iglesia, y no puede ser así. Nuestro Señor Jesucristo
fue llamado, Él vino a servir. Y Él le lavó los pies a sus discípulos. A Él no le costaba servir a los demás. Y dice el versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al ser llamados ellos, a diferencia de Simón y de Pedro, que dejaron sus redes, Jacobo y Juan dejaron a su padre. Dejaron el compromiso, mis hermanos, de estar con Él para seguir a Cristo. Todo lo que estos hombres le importaba, lo dejaron para seguir a Cristo. Unos dejaron sus redes, pero otros abandonaron su familia. Y dice Mateo en su capítulo 19, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué beneficio hay para nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte a ti? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Ojo, que esto es para los discípulos. Son 12 tronos, no hay más. O sea, el compromiso que el Señor está haciendo, la promesa es para ellos. Que ellos, por cuanto han obedecido el llamado que Él les hace, ellos serán recompensados con 12 tronos, uno para cada uno, para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero también hay promesa para nosotros. Y dice el 29, y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Esa es nuestra recompensa. Pero ojo, pero muchos serán postreros y postreros serán primeros. ¿Por qué? Dependiendo de la diligencia con la que usted acuda al llamado del Señor. Así será nuestro lugar en el llamado que el Señor nos hace, mis hermanos. Jesús llama a pescadores a pescar en su reino. Llamó también el Señor a David detrás de las ovejas a pastorear a su pueblo. Dios cuando llama a hombre, lo llama detrás de un oficio en concreto. David, mis hermanos, era pastor de ovejas. Y detrás de las ovejas, como dice Salmo 78, 70, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de su mano. Cuando Dios, mis hermanos, eligió líder para Israel, no eligió ni a un escriba, ni a un sacerdote, ni a un estratega militar, sino a un pastorcillo. Cuando el Señor quiso comisionar
a los 12 para llevar la reconciliación, no buscó ni a sabios ni a entendidos, sino a pescadores. Y la pregunta que yo te hago en el día de hoy, ¿cuál es tu condición? ¿En qué condición te encuentras tú para ser llamado a hacer la obra de Dios? Y también, ¿estás dispuesto al llamado de Dios? El Señor nos ha llamado en este día para anunciar la reconciliación con los hombres. Es una responsabilidad que todo creyente tiene cuando viene a Cristo. No venimos a ocupar un asiento, una silla en la iglesia, a participar, sino a hacer un trabajo. Todo creyente tiene que ocuparse en la obra de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, en esta mañana el Señor te ha llamado a hacer una labor. Ocúpate en ella. Que no tenga el Señor que insistirnos constantemente en el llamado que nos ha hecho. Y si aún tú no has conocido al Señor, Él te está llamando. Ven a Él. Es tiempo de entregar tu vida al Señor. Aleluya. Porque los tiempos son malos. Uno nunca sabe el día ni la hora que parte de esta tierra. A veces estamos muy sanos, estamos llenos de proyectos y estamos muy ilusionados con la vida. Y de repente nos da un infarto y te mueres. De repente resbala, te cae y te mata. De repente cruza una calle y te llevan por delante. Y nada de eso estaba dentro de tus planes. Pero era tu momento. Llegaba el tiempo de tu fin. Mientras hay vida en este mundo, hay esperanza. Amén. Cristo está a la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Pero de lo contrario, mis hermanos, no habrá excusa delante de Dios. Así que Dios nos bendiga.